Fíjate, cuando cualquier función puede ser expresada en términos cosenoidales cuando usamos series de Fourier. Cualquier función puede expresarse en términos de series de Fourier, senos y cosenos. Ustedes, mecatrónicos, ¿no? Sí. Ustedes han estudiado la función step. La función step claramente puede expresarse en términos de seno y coseno. La función de Heaviside. ¿Han estudiado la función de Heaviside? La función de impulso. Ya. La función de impulso es la función de Heaviside. La función de impulso también puede trabajarse como una serie, como series de Fourier. Que cualquier función puede expresarse en términos de Fourier, o sea, en términos de seno y coseno, como 1, 2, 3 o n términos de seno y coseno. Pero se puede. Es más, hasta funciones aleatorias pueden expresarse en términos de seno y coseno. Entonces, si nosotros tenemos un entendimiento claro de este modelo, podríamos extenderlo a modelos más complicados. Con la función step. Puede venir cerrado un poco. Pero es estándar. Ven temprano. Me ayuda un poco. Entonces, cualquier función puede ser expresada en términos de coseno o de seno, veces un coeficiente, un grupo o varios, ¿no? Pero lo que vamos a tener es una sumatoria en términos de coseno, una sumatoria en términos de seno, que no es otra cosa que una serie de Fourier. ¿Podemos expresar en función de términos de Fourier? Sí, podemos. ¿Lo vamos a hacer en este curso? No lo vamos a hacer. No, pero sí podríamos empezar a bosquejar. Es interesante hacerlo con términos de Fourier, porque ahí rápido podríamos ir a su transformado. Entonces nos saldrían cuestiones o situaciones muy pequeñas, ¿no? Casi puntuales. Ya, entonces, pero al final lo que tenemos es esto. Lo que teníamos es la ecuación mx dos puntos más c por x punto más k por x. Y ese es igual a mi excitación, f sub 0 coseno de omega. Donde f sub 0 es la amplitud de mi fuerza y omega es la frecuencia de excitación. ¿Cierto? Esta respuesta, la respuesta de este sistema X, la respuesta X de este sistema, lo vimos aquí. Y es más, la semana pasada lo que dijimos es, la respuesta tiene dos componentes. Tiene un componente homogéneo y tiene un componente particular. Muy bien. ¿Nosotros qué nos interesa en la mayoría de los casos? Estudiar la parte transitoria o la permanente. La permanente. Siempre. Y la transitoria tiene que ver con homogénea. Entonces, normalmente no vamos con la ecuación homogénea. Normalmente. Entonces, ¿para qué hemos estudiado la ecuación homogénea? La hemos estudiado porque al comienzo encontramos algunos valores característicos, algunos eigenvalues, como por ejemplo, definimos lo que era la frecuencia natural, definimos lo que era la relación de amortiguación. Todas estas condiciones, definimos lo que era la frecuencia de amortiguación, definimos la relación de amortiguación. Condiciones que nos servían para analizar. ¿Qué cosa? Esas funciones específicas.
todo lo anterior, que eran los valores propios, los eigenvalues, con este término igual a cero. Pero ahora lo que nos interesa es analizar el todo. Entonces, no nos va a interesar mucho la homogénea, pero sí la particular. Es por ello que la solución particular se define como un x coseno de omega t menos un phi, donde este x de aquí es igual a delta sub 0, 1 menos r cuadrado al cuadrado más 2r al cuadrado. ¿Qué cosa es delta sub 0? ¿Se acuerdan? Sí, pero acá es igual. F sub 0 sobre K, muy bien. F sub 0, esta de aquí, entre K. F sub 0 sobre K es ese valor de delta sub 0. Que ya lo hemos estudiado, ¿eh? Estamos recordando solamente todos estos términos. Entonces lo que tengo aquí es la amplitud de mi solución homogénea. Perdón, la amplitud de mi solución particular. La amplitud de la solución particular es este valor de acá. O sea, si se excita con una amplitud de F sub 0 de la fuerza, la respuesta de aquí, este X grandón, es todo eso. ¿Ok? Es lo que hemos estado viendo. Y ahí nos quedamos. Sigamos. Entonces lo que vamos a ver son algunos casos de interés. Algunos casos de interés. ¿Y qué me van a dar estos casos? Lo que no van a dar estos casos es la evaluación de quién. De este valor F sub 0 o de esta frecuencia omega. Entonces en algunos casos vamos a preguntar, bueno, ¿y cómo hallamos este F sub 0? O este omega. Porque son casos clásicos para uno y para otro. El primer caso clásico es el que tenemos con desbalance. Este tipo de desbalance. Es un desbalance rotativo. Es cuando tenemos una masa y esta masa está girando. Y eso me va a generar un desbalanceo. ¿Qué cosa es el desbalanceo? Justamente eso. El desbalanceo es cuando tenemos una masa que gira fuera de su eje. Es decir, si lo que tenemos es una masa que está girando, no vertical, sino horizontal para no incluir las fuerzas de gravedad. No está girando así, no está girando ahí. Y tenemos este caso. Y eso está girando. Y esto está girando a una velocidad omega. Y la distancia es una distancia excéntrica E. La pregunta es, ¿cuánto vale la fuerza centrífuga? ¿Aquí es igual a la fuerza centrífuga? Masa por aceleración, no. No, el peso no, pues el peso es cuando gira en el plano vertical, no, está girando en el plano horizontal. Masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Masa por la velocidad angular por el radio. ¿Por qué? No, porque no hay torque, no hay torque. Hagamos el análisis. Lo que tenemos es esta masa. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos acá? Tendríamos que, ¿qué fuerzas? ¿Qué fuerza? ¿Qué cosa es centrífugo y centrípeta?
Ahí, ¿qué fuerza tenemos? ¿Qué fuerza? Tangencial y... No, ¿qué fuerza? No entiende. Ahí, ¿qué fuerza tengo yo? El peso solo te estamos viendo ahí, no estamos viendo ahí. ¿Qué? Solo tendríamos la tensión del cable. Estamos aislando la masa. ¿Cuál es la única fuerza que tenemos? La tensión del cable. Y no tenemos más. Y ahí tenemos dos componentes, tangencial y normal. ¿Cuáles que son las fuerzas inerciales? ¿Cuáles serían? La masa por la aceleración tangencial. ¿Cuánto es la aceleración tangencial? Que sería E por la velocidad. Velocidad. La velocidad aceleración por la velocidad. Otra vez. Distancia por aceleración. Ya que es igual a la aceleración, la fuerza inercial en la dirección normal. E por la velocidad al cuadrado. ¿Cierto? Ya, para que sea consistente, cuando hagamos sumatoria de fuerzas igual a 0 en la dirección tangencial, ¿cuánto debería valer la aceleración entonces? 0, para que sea consistente. ¿Cierto? Y para que sea 0, ¿qué debe? Para que la aceleración sea 0, ¿qué debe de suceder? Dilo. La velocidad tiene que ser constante. ¿Qué es justamente lo que estamos diciendo? Gira a velocidad constante. Entonces esa aceleración θ 2 puntos es 0. Entonces si hacemos sumatoria de fuerzas en la dirección normal, igual a masa por aceleración normal, lo que vamos a decir que la tensión no es otra cosa que ¿y eso qué cosa es? La fuerza centrífuga. ¿No? Ok, ahí está. Demostrado. Entonces, ese valor de m omega cuadrado es como si tuviésemos acá este caso. Tenemos un motor, ¿ya? Pero este motor va a mostrar un desbalance de alguna de sus partes. O sea, lo que va a tener es, aquí vamos a tener desbalance una masa y va a haber acá un desbalance. O sea, va a haber un desbalance y aquí, y este motor obviamente está girando a una velocidad omega. Si está girando a una velocidad omega, ¿a qué es igual la magnitud de la fuerza centrífuga o la magnitud de la tensión T? ¿No es cierto? Entonces, si tienen una masa concentrada desbalanceada, la magnitud de esa fuerza desequilibrada es m omega cuadrado. La masa por la simplicidad por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Ahora, en muchos casos lo que nos va a interesar es solo la componente vertical. No nos va a interesar en este caso un análisis de las fuerzas que van a los costados. Solo nos va a interesar un análisis sobre la fuerza vertical.
Ya. Ok, entonces, a eso se le llama, a esto le vamos a llamar desbalance rotativo. ¿Sí? O desbalanceo al final. Desbalanceo. Pero nuevamente cuando hay una masa que no gira sobre su eje, sino gira un poco movido, habrá un desbalance necesariamente, ¿no? Eso lo vemos muchas veces. Por ejemplo, lo que sucede con las llantas, ¿no? Cuando se cambian las llantas siempre se le hace un balanceo. ¿Y qué es lo que hacen cuando balancean? ¿Qué es lo que balancean? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué? Alinear. Cuando balancean, alinear. A ver, ¿nunca has ido a ver un balanceo? Nunca has ido a que tus ruedas estén bien balanceadas. ¿Nunca? Así que estamos hablando acá con su compañera. Nunca. Nunca. Usted no es necesario que tengan carro para hacer eso. Sus papás tienen carro, los tíos tienen carro. Ustedes no son unos pedestres. Nunca. A ver, atrás. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. ¿Cómo es un balanceo? ¿Por qué ponen plomo? Para que los pesos estén iguales. ¿Los pesos estén iguales? Otra vez, ¿para qué? Normalmente lo que pasa es que con el agua, cuando uno va andando y se come hueco, ¿sabes? Entonces se deforma, se dobla. Entonces con el balanceo le ponen pesitas de plomo para que esté... ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el momento de rotar tenga el mismo... ¿Qué? Y después el español, a ver. Para contrarrestar las excentricidades. Para contrarrestar las... Excentricidades de la masa, o sea, que pueden mantener. Porque está el centro. O sea, para balancearla como tal, para que el eje de masa sea el mismo que pasa por el que pasa en la rueda. ¿Y eso qué se llama? Balanceo. No. Así está, ¿qué están haciendo? Cuando se tiene gente como el ring de una llanta, ¿qué es lo que está pasando? El centro de gravedad dejó de estar en el centro de giro. Entonces, el centro de gravedad ha sido desplazado, ¿no? Por alguna deformación que ha sucedido. Entonces lo que se desea es llevar el centro de gravedad al centro de giro. Entonces se le pone una masa en sentido contrario. Es modificar lineal. Yo tengo esta masa descentrada aquí. Podríamos colocarle una masa ahí, de esta manera que el centro de gravedad, ¿dónde va? Ahí. Al centro. ¿No es cierto? Okay. Esa es la intención, llevar el centro de gravedad al centro de giro, ¿no? Llevar el centro de gravedad al centro de giro. Es lo que se presenta con un balanceo. Pero a veces no hay la capacidad de hacerlo. Cuando ustedes son mecánicos, la mayoría, no son ustedes, la mayoría son electrónicos. Entonces, cuando se maquina un eje, cuando un eje es maquinado, es posible que este eje quede desbalanceado en un torno. Depende de su agarre. ¿Ah? Claro. Depende de su agarre. Claro. ¿Ah? Depende del agarre inicial. ¿Depende de quién? Del agarre inicial. O sea, Depende del agarre, puede ser. Puede ser. Imagínense que no lo agarramos cuando se tornea, se saca la pieza y se vuelve a colocar en el torno, hay que centrar muy bien la pieza para empezar a tornear. Si no se hace eso, lo que se va a tener es una masa descentrada. Y un eje puede girar a ¿cuánto? 1800 RPM, con que esté desplazado algunas centésimas de milímetro, eso a 1800 RPM
y considerando las masas grandes que tiene un eje, puede traer problemas. Entonces, cuando se diseña un eje, se incluye una masa descentrada dentro de los cálculos. Entonces, no en esa parte inicial, pero cuando quieran en verdad hacer un eje, tiene que decir cuál es la máxima excentricidad que puede admitir su eje al momento de fabricarlo. Bueno, ya. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es analizar la vibración en un sistema desbalanceado. O sea, no lo tenemos balanceado, sino lo tenemos desbalanceado ahí. O sea, cuando gira, va a comenzar a jalar. Entonces, si lo que tenemos es esto, la masa la vamos a dividir en dos y van a girar de manera inversa. De tal manera que las fuerzas horizontales se van a cancelar y vamos a tener una fuerza efectiva para arriba y para abajo. Es justamente lo que queremos, porque lo que queremos es evaluar aquí sobre un sistema masa, resorte, amortiguador, cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la fuerza de excitación? ¿2 veces T? No, la fuerza de excitación. La magnitud ese ángulo θ no es otra cosa que omega t, considerando que omega es constante. ¿Cuál es la fuerza vertical? La fuerza vertical va a ser F sub 0, perdón, ME omega cuadrado por el coseno de θ, y el coseno de θ es omega t. Entonces implica que todo mi sistema, si yo tuviese una fuerza descentrada, este valor va a ser igual a ¿quién? M omega cuadrado. Omega t, ¿qué cosa es? El ángulo. Entonces aquí claramente podríamos decir, esto no implica mayor problema, porque F sub 0 es M omega cuadrado y obviamente omega t es el ángulo que está desplazando, ¿no? Considerando una velocidad constante de movimiento. Entonces, aquí lo que tenemos es este movimiento. Por consiguiente, lo que vamos a decir es de que vamos a tener un movimiento de este tipo. Tengo aquí m medios y por este lado m medios de todo. O sea, en total vamos a tener me omega cuadrado si sumamos los dos, seno de omega t. Me omega cuadrado seno de omega t. Ahora, no es indistinto hablar de seno o coseno. Es indistinto hablar de seno o coseno. Porque el seno y el coseno están desplazados ¿cuánto? 90 grados. No hay problema. Podría hablar de uno o de otro. La amplitud va a ser la misma. No habrá problema aquí. Entonces, ¿a qué es igual x? X es la amplitud de movimiento. Y dijimos que esto era delta sub 0, ¿qué cosa? Delta sub 0, 1 menos r cuadrado al cuadrado más 2r cuadrado. Eso fue lo que dijimos. Sí. Ya, pero ¿a qué cosa es igual delta sub 0? A f sub 0 sobre k. ¿Qué cosa es f sub 0? Me omega cuadrado sobre k. Me omega cuadrado sobre k. Ese es delta sub 0. Cuando llevamos aquí. Entonces sobre k. Si multiplico y divido por m mayúscula, ojo que esta m grandona es la m de toda mi masa, ¿no? Y esta m minúscula de aquí es la masa descentrada. Son dos cosas distintas. Entonces acá voy a tener me sobre m grandona entre r cuadrado 1 menos r cuadrado al cuadrado más 2r al cuadrado. Esto de acá sí lo pueden obtener. Y este de aquí. Lo que tenemos aquí es el desfase. El desfase entre el movimiento de excitación y mi masa, ¿no? La respuesta de mi masa. ¿Ya? Entonces, el primer caso es cuando se tiene
un desbalance. Caso número 1. ¿Preguntas? No. Ok. Segundo caso. Y ya vamos viendo un caso, ¿no? Segundo caso. ¿Qué sucede cuando lo que tenemos ahora es, ya no vamos a excitar sobre la masa, sino lo que vamos a mover es la base? Tenemos la masa y tenemos la base. Si tenemos la masa y la base, es claro que lo que tenemos que hacer es un análisis de fuerzas. Y para el análisis de fuerzas deberíamos conocer la fuerza del resorte y del amortiguador. Voy a borrar esa parte. Ahí tenemos la masa. Y bueno, en este caso estamos diciendo que la masa está yendo hacia arriba, el X, ¿no es cierto? Entonces la fuerza inercial sería de ese tipo. Y aquí lo que tendríamos es la fuerza del resorte, y aquí lo que tendríamos es la fuerza del amortiguador. Entonces tenemos la fuerza del resorte y tenemos la fuerza del amortiguador. Vamos. La fuerza del resorte y la fuerza del amortiguador. ¿A qué es igual la fuerza del resorte? A la constante de K por su desplazamiento, ¿no? ¿Cuánto está desplazando? No. ¿Cuánto está desplazando? X menos Y. Ya, imagínense, tenemos la masa y tenemos la base, ¿ya? Si se desplaza la solución y la base también se desplaza, pero se desplaza la misma magnitud, ¿cuál es la fuerza del resorte? ¿Cuánto? Si la masa se desplaza una magnitud y la base la misma magnitud, ¿cuánto vale la fuerza del resorte? Cero. Ahora, si la masa se desplaza una cantidad y la base un poco, ¿cuánto vale la fuerza del resorte? X menos Y. Tiene que ser. Tendría que ser la diferencia de lo que se desplaza la masa y lo que se desplaza la base. Ambos. Entonces la fuerza del resorte va a ser K de X menos Y. Y la fuerza del amortiguador va a ser C X punto menos Y. ¿Ok? Si hacemos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ahí vamos a llegar a esta ecuación. ¿Cuál es la ecuación de esta? ¿No? Entonces, lo acomodamos porque nosotros, este valor de acá, es digamos, lo que estamos diciendo es que la base es la que se está moviendo de una manera armónica. Entonces la base es la que, sobre la cual debemos de trabajar, sobre la base. ¿Y cuál es el movimiento de la base? Y grandón, seno de omega t. Ese es el movimiento de la base. Es lo que se está moviendo la base está moviendo ahí. Ahí se está moviendo la base. Entonces, este movimiento de la base le va a inducir un movimiento a la masa. Tiene que ser así. Debe un caso en el que sucede. ¿Qué caso podríamos tener acá? ¿Cuándo? Una suspensión. ¿Qué caso tendríamos movimiento de la base? Está moviéndose la base. No pasa. Una zaranda.
Lo más fácil. ¿Cuándo evaluamos? En un edificio. Los cimientos. O sea, ¿Qué pasa con los cimientos? como son antisísmicos, pero que tiene amortiguadores abajo, empieza a moverse la parte de... Todo edificio tiene una rigidez y una amortiguación. Todo edificio. Eso ya lo hemos discutido. Entonces, lo que tenemos en el edificio, ¿quién se va a mover? El piso. Y eso sucede en un temblor. Entonces, en un temblor tenemos este caso. Claramente. Y como estos hay muchos casos. No solamente en el caso del temblor. Pero en una primera intención lo que se hace es evaluar el movimiento de la base como un movimiento armónico, y seno de omega t. Entonces estamos diciendo aquí que tenemos esta ecuación diferencial y lo vamos a separar. Mx punto más c por x punto más k por x. Ah, ya, eso ya es conocido, ¿no? Ya lo reconocemos. Y en el otro lado, ¿qué nos queda? Cy punto más k por y. Ajá. Pero este de movimiento de y es definido, porque es un dato del problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tendríamos que derivar una vez este término para ponerlo aquí y sumar. Entonces voy a tener Cy punto que es C omega y coseno de omega t más k y seno de omega t. Este término de aquí ya lo hemos visto otra vez, porque tenemos un término en seno y tenemos un término en coseno. ¿Qué es lo que hacemos? Normalizamos, ¿no? Entonces eso va a ser A seno de omega t menos un phi, o coseno de t, o coseno de omega t más un alfa, perdón, no phi, más un valor de alfa, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos, no interesa, porque si es coseno será suma, si es seno será la diferencia, siempre va a ser el mismo, el desfase. Ya que es igual a C omega y al cuadrado más k por y al cuadrado. Acá hay un error, corríjanlo en la lámina, por favor. Este término de acá hay más. Y tenemos el desfase. El desfase es, como este término de acá, podríamos poner como seno o como coseno. Este C omega sobre K, o sea, este término sobre este. Lo que hacíamos era este sobre este. No hay problema, más o menos. Estamos jugando acá con la trigonometría. En vez de la tangente es menos C omega sobre K. Al final, ¿qué significa alfa? Alfa es el desfase que va a existir. ¿Entre quién? Entre el movimiento de mi base y la fuerza que se está aplicando. Entre la base. La base está moviendo a 1 a 1. Y la fuerza equivalente que se está aplicando, o sea, A seno de omega t menos phi, y acá yo tengo y seno de omega t. Entonces lo que voy a tener aquí es un desfase de la fuerza. ¿Cuánto es el desfase? Alfa. ¿Y cuál es la magnitud A? A será la magnitud de esa fuerza equivalente de excitación, o sea, el F sub 0, del cual hemos estado hablando. Entonces, si tenemos A, que es F sub 0, y tenemos todo este valor, ¿podríamos hallar la solución? Sí podemos hallar la solución, porque nuevamente, aquí es igual a F sub 0. Si nosotros tenemos este F sub 0, mi respuesta es delta sub 0 sobre todo esto. ¿Y qué cosa era delta sub 0? F sub 0 sobre K. X1. Este de acá ya es mi respuesta. Mi respuesta va a ser delta sub 0 sobre K menos M omega al cuadrado más C por omega al cuadrado. Eso ya lo habíamos visto. Pero ese valor de acá es el valor de F sub 0. Y F sub 0 es Y K cuadrado más C omega al cuadrado. Entonces lo dividíamos entre K. Y al momento de dividirlo entre K, lo que vamos a tener es este valor de acá.
al momento de dividirlo en el cálculo. Ya sería 1 más C omega sobre K, todo al cuadrado. Y eso es 2ir. 1 más 2ir por y. Entonces mi amplitud x no va a ser otra cosa que la amplitud y por raíz cuadrada de todo ese término dimensional. Entonces, se podría hallar ese término de x, de la respuesta a x para todo el caso. Y lo que tenemos también es el desfase, ¿no? Entonces el desfase es el inverso de la tangente de todo esto, que es otra cosa que 2ir cubo sobre todo eso de ahí. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, estamos dividiendo en los valores de x. ¿Ya? Hemos analizado dos casos. Hemos analizado un caso donde tenemos una masa que está flotando, desbalanceado. Tenemos el segundo caso donde quien se mueve ahora es la base. Entonces hemos hallado la solución a este caso donde quien se mueve es la base. Y este es un caso de interés, es por ello que también se puede trabajar con estos términos adimensionales. Y lo que tenemos es una nueva gráfica. Lo tenemos aquí para distintos valores de chi, de amortiguación, cuánto vale la respuesta a mi sistema. En algunos casos es de interés, otros no tanto. Si lo que queremos es una zaranda, nos gustaría estar cerca de estos valores, picos máximos. Si lo que queremos es aislar de manera efectiva, entonces la respuesta debería ser mucho menor. Yo muevo la base, pero no quiero que me afecte a mi sistema. Entonces, lo que queremos es aislar. Entonces nos gustaría estar o aquí, o nos gustaría estar como aquí. No acá, no, porque no queremos que malogre nuestro sistema. A nadie se le ocurriría hacer un edificio a nadie se le ocurriría diseñar un edificio acá, ¿no? Tal que, ¿no? Viene un terremoto de grado 4 o un temblor de grado 4. Ok, yo voy a hacer mi edificio para que parezca un terremoto de grado 8. Un temblorcito acá. A nadie se le ocurre hacer. Aunque sí se lo hace. Para analizar materiales. No, que para analizar materiales lo hacen por torpes, ¿no? Realmente. Porque no hicieron un buen cálculo, ¿no? No hicieron los cálculos que deberían hacer. ¿Cómo es? Los puentes no se caen, ¿no? Se desploman. ¿Por qué? Porque no hicieron un buen diseño. No pueden echar la culpa a nadie. A nadie. No hicieron todos los cálculos que debieron hacer. Cuando se hace un cálculo de un diseño, una de las condiciones es la parte de resistencia, pero también hay que ver el entorno, vibración, suelos, etc. Ya, preguntas acá. Revisen este video en casa, ahora solo lo voy a comentar. Entonces lo que tenemos es un sistema de masa resorte y lo que se va a excitar es la base, ¿no? Entonces aquí tenemos la masa, tenemos aquí el resorte y lo que se va a excitar es la masa, porque aquí lo que se ve claramente es que se tiene la base, ¿no? La parte que va a comenzar a moverse, ¿no? A distintas frecuencias. Entonces, como lo vimos la semana pasada, con el espejo, con la copa, ¿qué es lo primero que se hizo con la copa? Evaluar
la frecuencia natural. ¿Cómo podríamos evaluar la frecuencia natural? Simple, ¿eh? ¿Qué? Con desplazamientos, en este caso. Claro, simplemente lo desplazan, lo dejan ahí oscilar. La frecuencia natural va a ser justamente la frecuencia con la cual empieza a oscilar. Let's figure out if the system should respond at various frequencies. As with all vibrations around, periodic diagrams derive from motion. We notice that mass will come from the spring and a gravity. In order to eliminate gravity from our equation motion, we transform our x values into z values, which are offset from x by the equilibrium displacement. We will examine the particular solution as it should produce the largest effect. In the end, the particular solution will have an amplitude dependent on the ratio of the driven frequency to the natural frequency. We expect the response amplitude to asymptotically approach infinity as the driven frequency approaches the natural frequency. As the ratio approaches zero, the response amplitude will approach the driving amplitude. And as the ratio approaches infinity, the response amplitude should approach zero. First, we'll find the natural frequency of the system. To do this, I set the spring. Frecuencia natural. Then, I do a sinusoidal curve fit of the graph in order to find the natural frequency. For the remainder of the video, we'll set the system below, above, and at the natural frequency, given an idea of the sample response. In this test, we drive down the lane below the natural frequency. Notice that the top of the spring units reach their maximum tension at the same time. They are thus in phase as predicted by the positive amplitude of a particular solution. Next, the system is driven above the natural frequency. Notice the spring seems to expand and contract as the joints are 180 degrees out of phase, as predicted by the negative amplitude in the particular solution. Finally, we will excite the system at the natural frequency. It's much harder to see, but the top of the spring and the mass are 90 degrees out of phase. Notice that the amplitude is very large and continues to increase. At a point, however, the spring compresses fully and it cannot gain a significant amount of amplitude. This assures that the amplitude will never actually reach the predicted value of infinity. Ya, entonces lo que hemos estado viendo aquí es un sistema donde estamos viendo la base. Lo que hemos estado viendo, no hay problema. Que es el segundo caso que hemos visto. El tercer caso que vamos a mostrar también es de interés porque es un caso real ¿no? Bueno, que se pregunta mucho. Lo que tenemos ahora es la vibración inducida por un vehículo. Estamos en un caso ideal. Y si estamos en un caso ideal, la pista debería ser senoidal. Debería tener esa forma senoidal. No plana, ¿no? Porque si fuese plana no induciría ninguna vibración al sistema. Uno, dos, tenemos nuestra masa, que es la masa del vehículo, y vamos a asumir de que hay un único resorte y una única amortiguación entre el vehículo y el suelo. Esta única masa o esta única amortiguación puede ser, ¿no? Puede ser el conjunto de todas las amortiguaciones que tiene el sistema. En un vehículo tenemos, por ejemplo, el chofer tiene su asiento, tiene amortiguadores, tiene resortes, ¿no es cierto? Porque no es que vaya directo al suelo, ¿no? No uno siente cierto confort, ¿no? Amortiguador claramente no lo puede ver. ¿Dónde está? Perdón, en el resorte. Y el amortiguador también, porque recordemos que hay espuma.
Entonces la espuma sirve también como amortiguación. Ok. Entonces va del piso, del asiento, va al suelo. El chasis es elástico. Necesariamente, sabemos que ya hemos hecho esa condición. El chasis es elástico. Y al ser un metal, tiene una rigidez y tiene una amortiguación. Obviamente, quien absorbe la mayor cantidad de vibraciones es todo el sistema de amortiguación, que es un resorte y un amortiguador. En el caso de las llantas que funcionan como almohadilla, como cojín, también funciona como amortiguación, ¿no? Claro, y más abajo lo que tiene son las llantas. Porque debajo del amortiguador lo que tiene son las llantas. Claro, sí, justamente eso. Que también funciona como resorte, pero también como amortiguador porque es leve, ¿no? Entonces, toda esa cadena, inicialmente la vamos a asumir como si fuese un único resorte y un amortiguador. No importará. Importará también lo que estamos diciendo, es que esto va a ir sobre una pista armónica. Va a ir sobre una pista. Y esa pista va a tener un perfil senoidal. Ojo, senoidal, no interesa. No interesará. Ahora, para que tenga un perfil cosenoidal o senoidal, dos cosas deben de suceder. Esta forma debe tener una forma cosenoidal o senoidal, y esa distancia será un ciclo. O sea, un ciclo será esta distancia. Un ciclo. Y ese ciclo va a tener una longitud determinada. Para que tenga mi perfil, el deseado. Y ese ciclo se podrá recorrer en un tiempo t. Esto en el espacio. Pero todo lo que hemos hecho nosotros, todo nuestro análisis, es un análisis en el tiempo. Nunca hemos analizado el espacio. Nosotros analizamos el tiempo. ¿Cuál es el movimiento que se tiene cuando tenemos una excitación temporal, no espacial? Y para ello lo que queremos es una amplitud, y lo que queremos también es la frecuencia de excitación. Dos cosas queremos. Entonces, si vemos nuevamente nuestra solución, nuestro modelo, lo que tenemos es un perfil senoidal o cosenoidal. Tenemos un ciclo S que se va a ser desarrollado en un tiempo t en el espacio, pero lo que queremos llevarlo es a un término temporal. Entonces va a existir, si que tenemos una forma senoidal en el espacio, tendremos también una forma senoidal en el tiempo. Espacio-tiempo. ¿Dónde está el link? Porque esto es lo que tenemos en la vida real, pero nosotros lo que queremos es esto. ¿Dónde está el link? En la frecuencia. No, la frecuencia no. En el periodo. El periodo que tenemos tiene que ser igual al tiempo que demora en moverse un ciclo. ¿Y cómo obtenemos ese tiempo? Tenemos la distancia S del ciclo y también tenemos la velocidad a la cual está yendo el vehículo. Entonces, el tiempo que va a demorar en desarrollar un ciclo va a ser S, el tiempo va a ser S sobre velocidad. Simple, ¿no? Tiene que ser. Entonces, el tiempo que demora en desarrollar un ciclo es el periodo. El tiempo que demore en desarrollar un ciclo es el periodo. ¿A qué es igual el tiempo? S sobre B. ¿Y a qué es igual el periodo? 2pi sobre B2. Si juntamos los dos, ¿a qué es igual la frecuencia? 2pi de velocidad sobre el espacio. Entonces, para ese sistema es equivalente a este cuando la frecuencia es
2πb sobre S. En los ejemplos anteriores, lo que hemos hallado, ¿qué cosa es? La amplitud, ME omega cuadrado. Pero solamente para casos donde, o sea, como que la superficie donde se recorre el seno o coseno. Claro. ¿Por qué? O sea, solamente para... Y si no, Eso es lo que le quería preguntar, o sea, en el caso de que sea, pues, o sea, como que algo que sea como que disminuyendo, aumentando la amplitud de... O sea, porque puede ser seno y coseno, pero ¿qué pasa si aumenta la amplitud? La onda. El periodo esto cambiaría. Esto cambiaría. Cambiaría o la frecuencia o la magnitud de la fuerza. O cambia la fuerza o cambia el... Pero otra vez, lo que estamos estudiando es este caso. Cualquier fuerza de la naturaleza puede ser expresado en términos senoidales y cosenoidales usando series de Fourier. Si usamos series de Fourier, podríamos evaluar esa función n veces. Por ejemplo, usamos los 10 primeros términos de Fourier, de la serie de Fourier. Entonces, esa solución va a ser esto, seno, coseno, más otra función, seno, coseno, más otra función, seno, coseno. Pero al final vas a tener esta sumatoria. Entonces vas a sumar esta solución. O sea, vas a sumar esto en función de esos parámetros. Muchas veces. Tan exacto como quiera hacerlo. Podremos, al comienzo de clase hablamos de la función step. La función salto, con cuántas series o con cuántos coeficientes o series de la serie de Fourier se hace exactito. ¿Lo han hecho ustedes en curso? ¿Han trabajado con series de Fourier? ¿Ya con cuántos? ¿Con cuántos términos de la serie de Fourier? Con 10 términos le sale preciso. Con un término le sale cualquier cosa. 2, 3, por ahí. Pero ya se puede trabajar. Regresando a tu pregunta. Si lo que quieres es variar, se puede variar. Pero tienes que sumar la respuesta. En el caso de que sea una superficie variable ya se aplica Fourier, ¿no? ¿Qué cosa? En el caso de que la superficie sea variable ya se aplica No. Lo que pasa es que vas a tener, en un lado vas a tener una forma, más allá vas a tener otra, y más allá vas a tener otra. Entonces, ¿qué es lo que va a variar? Va a variar f sub 0 y va a variar o f u omega. Entonces vas a tener que sumar tus respuestas. Pero ¿para qué te vas tan adelante si ni siquiera puedes hacer esta básica? Dominemos esta parte básica y luego podemos hacer cosas más interesantes. Esa idea, ¿ok? Media hora más. Ya, lo que tenemos aquí es una base, ¿ok? Y un motor, y se dan cuenta que tiene una excentricidad. Sí. Y así, si tiene una excentricidad, claramente va a haber algunas zonas de, perdón, si comenzamos a aumentar la frecuencia, claramente vamos a pasar en algún momento por ahí, ¿no? Estamos cerca de resonancia, ¿no? Que pasamos la resonancia, claro, obviamente la amplitud cae, ¿no? La respuesta se reduce. Pero sigue aumentando la frecuencia, ¿eh?
¿Cómo está girando? ¿Cómo es la respuesta ahora? Ah, bueno. Y pasó un segundo. Ok. Sigue aumentando la velocidad. Y vamos a tener en el otro eje algún movimiento. Pero realmente ya casi no lo percibe, ¿no? Simplemente para verlo otra vez. Entonces, lo que está viniendo, tenemos una velocidad muy alta, o sea, pero nos acercamos a resonancia, aumenta, y luego cae y se va a hacer. También hay un mouse. ¿Ah, no ven un mouse? Entonces, sube, cuando estamos cerca de resonancia, luego baja y lejos comienza a hacerse seco, ¿cierto? Es lo que sucede siempre. Entonces, en algunas circunstancias nos interesa, ¿no? Estar cerca o no. Sí, claro, depende. Saranda nos interesa estar ahí cerquita. Un sistema, ¿no? Aislante nos gustaría alejarnos muchísimo del sistema. Está bien. Pero en ese caso que han visto que se mueve así. Y después se mueve así. ¿Qué sucedió? Estaba cerca de un múltiplo de la frecuencia natural. Ahí está vibrando. Acá vibra de arriba para abajo. Y acá baja. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de 2 grados de libertad. Todos los análisis que hemos hecho es de 1 grado de libertad. Si nosotros amarramos acá nuestro resorte acá, lo amarramos acá, este de acá puede subir y bajar. Sí. Ahora, si lo amarramos aquí, este de acá puede subir y bajar. Sí. Entonces, esto podría desplazarse así, o también podría desplazarse así. ¿Cuántos movimientos tiene? 2. ¿Cuántas frecuencias naturales va a tener? 2. 1 por cada sistema de libro. Entonces, la próxima semana vamos a ver sistemas de 2 grados de libertad. Y esos sistemas de 2 grados de libertad nos va a llevar a que encontremos 2 frecuencias naturales, que lo que se llaman son modos de vibración ahora. ¿Okay? Tendrán 2. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces acá se mueve ahí, pero luego se mueve así. Pero después no se mueve, se mueve y luego quedó. Luego empieza a moverse ahí mucho y luego quedó. Quiere decir que estamos muy lejos de la curva. ¿Ok? Tendría que hacer 2 sistemas, 2 análisis del sistema. Claro.
Uno que es más. Claro, claro. Eso implica de que... No. Un solo diagrama de cuerpo libre, pero lo que debemos encontrar son dos ecuaciones de movimiento. En este caso, como hay dos grados de libertad, también habría dos excentricidades. ¿Por qué tenés que haber dos Porque excentricidades? por lo menos acá, o sea, si trazamos un eje para ir a la mitad, hay cierta distancia desde la ¿Qué? mitad hasta el disco. No, es un solo sistema, con dos grados de libertad. No hay dos excentricidades. La fuerza de excitación es única. Lo vamos a ver la próxima semana, en detalle. Pero ahora que quiero quedarme acá. O sea, en este sistema, no de un grado de libertad. Vamos a trabajar con 2 grados de libertad, sí. Vamos a trabajar con 2 grados de libertad. Pero lo que hemos estado viendo es una cosa, que este sistema, en algún caso comienza a subir y bajar. Entonces, eso implica de que va a haber una transmisión de la vibración hacia el piso. ¿Y eso cómo se llama? Transmisibilidad. Y la transmisibilidad será la fuerza que se está siendo transmitida al piso o al sistema. ¿Y a qué va a ser igual esa fuerza de transmisibilidad? Entonces, qué interesante, a ver. Otra vez veamos. Siempre la primera lámina, ¿no? Ok. Lo que queremos evaluar en este caso es la fuerza que estamos transmitiendo al soporte acá arriba. ¿Qué fuerza está soportando ese soporte de arriba? ¿Qué fuerza está soportando? Claramente, claro, si nosotros cortamos aquí esta de acá va a tener la fuerza del resorte y aquí va a tener la fuerza del amortiguador. Claramente, ¿no? Entonces, ¿y por qué nos interesaría identificar o conocer esas fuerzas? Siempre se interesa ver cuál es la fuerza que está haciendo mi sistema sobre el piso. Y en muchos casos, por ejemplo, podríamos hallarnos anclajes. Si tenemos un sistema, ustedes conocen este sistema, y en este sistema, tenemos ahí una estructura, lo que tenemos es una placa. Y ahí esa placa va al piso. Algo así, ¿no? Tenemos aquí la estructura y aquí lo que tenemos es una placa. Y esta placa va, por ejemplo, al concreto. Está yendo ahí al concreto. No, esa placa está yendo al concreto. Entonces, para que no se mueva le ponemos unos pernos. A esos pernos se les llama pernos de anclaje. Y estos pernos de anclaje van a tener, por ejemplo, podrían tener esa forma. Hay de verdad hay varias formas, ¿no? Pero al final lo que tenemos es ese perno. Y ese perno de ahí, ese perno de anclaje, es el que tenemos que diseñar. ¿Cómo diseñamos ese perno de anclaje? ¿Qué necesitamos? Necesitamos cuál es la fuerza que está. Lo que tenemos aquí es la masa, ¿no? Y en algún momento esa fuerza de excitación lo que me genera es una fuerza hacia arriba y luego una fuerza hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y ahí estamos, ¿no es cierto? ¿No? Ok, entonces lo que tenemos es la magnitud de esta fuerza de transmisión, ¿no? Que va cambiando de sentido, para arriba y para abajo, y va variando de una manera armónica, ¿no? Senoidal o cosenoidal, que es justamente lo que estamos viendo. Entonces, esa fuerza de transmisión va a ser ¿qué cosa?
es KX más SX punto, ¿no? Que la fuerza del resorte más la fuerza del amortiguador. Sobre la respuesta, X. Entonces, KX es KX coseno de omega t menos phi, conocido. Y esto de acá habría que derivar, sería menos CX omega, seno de omega t menos phi. ¿No? Seno, coseno. Otra vez, tenemos un término en coseno y un término en seno. ¿Cómo lo unimos? Los unimos teniendo una amplitud coseno de omega t menos phi menos teta. Teta será el desfase que existirá entre la respuesta y la fuerza de transmisión. Ese será el desfase de la fuerza. ¿Nos interesa el desfase? No. Entonces, si hablamos de resistencia, no nos interesaría. Lo que nos interesa es la fuerza, es la magnitud, porque vamos a ir de 0 a un máximo y luego vamos a bajar. Vamos así a trabajar eventualmente con fuerzas variables, o sea, tendríamos que usar, ¿cómo se llama? No, fuerzas armónicas variables, ¿no? Donde en un caso esta fuerza lo va a jalar, ¿no es cierto? Y en el otro caso lo va a comprimir. Pero este perno que está aquí va a sufrir cuando la jala. Y cuando comprima, no. ¿Por qué? Porque esta placa va a comprimir sobre el concreto. Entonces, a la compresión no va a haber, pero a la tensión sí va a sufrir. Entonces yo les podría decir, así tengo tal sistema, bla, 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 por favor diseñenme el perno. ¿Lo podrán hacer? Ustedes ya han llevado el curso de resistencia de materiales. Fuerza previsible, factor de ¿Por qué? Porque lo que tienen aquí es el diámetro de. ¿Y qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es de que el esfuerzo tiene que ser menor o igual que el esfuerzo admisible. ¿A qué caso es igual el esfuerzo? A la fuerza, esa fuerza de transmisión. Entre el área, ¿cuál es el área? Y esto tiene que ser menor o igual que el esfuerzo admisible. Ahora, no queremos que falle. Entonces, el esfuerzo límite va a ser el esfuerzo a la fluencia. Y eso será sobre un factor de seguridad. Esa condición deberá de cumplir. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Hasta el cansancio hemos visto esta formulación. Entonces, si tenemos ¿de dónde saco el esfuerzo de afluencia? Del material. No será un acero, el carbono, sino un acero de máquinas o un acero de grado 8.8. Factor de seguridad 2 a 3. La fuerza de transmisión de mis condiciones y el diámetro que sabe que quiero que o de los, si yo les doy el diámetro, yo les pediré que me encuentren alguna de las condiciones de esto de aquí, ¿no? ¿Cierto? Pues lo podrán hacer, ¿cierto? Estas condiciones de transmisibilidad. Bueno, y aquí lo que tenemos es que este valor de Ft sub 0, esta amplitud, sobre F sub 0, que es la amplitud de la fuerza de excitación, es este valor. 1 más 2 chi r al cuadrado entre 1 menos r cuadrado al cuadrado más 2 chi r al cuadrado. ¿Okay? Y tenemos también el desfase. Nuevamente el desfase no interesa, porque si queremos evaluar la fuerza, es igual que la evaluemos ahora, que la evaluemos en un tiempo t más 20 milisegundos o 20 décimas de segundo. No interesa. Tendríamos ahí esa respuesta. Hay algunos casos de movimiento de la base, ¿no? Hay
claramente lo que está pasando es ¿no? Algunos terremotos, ¿no? No queremos que suceda eso. Se quiere minimizar ese movimiento, ¿no? Claramente, ¿no? Ahora, ¿por qué ese se malogró? No sé. Quería mostrar eso. Otra vez yo. Más atrás. Ahí. Ese edificio está trabajando. Pero el de atrás no. Ese que está ahí atrás. ¿Por qué? Buena pregunta, ¿por qué? Mal diseño. Cálculos del ingeniero. El puente no se cae, se desploma. Cuando se hace un cálculo, hay que considerar muchas condiciones. Es insuficiente con solo hacer un cálculo por resistencia. Hay que hacer cálculos de vibración, de inducción de vibraciones, por ejemplo. Entonces, el de atrás parece que lo hicieron bien, y el de adelante no. Porque en realidad yo creo que nadie quiere hacer un diseño malo, ¿no? Pero seguramente por algo falló. Ese es otro caso, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es ¿por qué falla este y este está mejor? La base no está. ¿Qué pasa con la base? Una tiene más otra no. ¿Y qué pasa ahí? Una está amortiguada y la otra no. ¿Y por qué? ¿Por qué mejora uno con respecto al otro? Porque tiene menos vibraciones. La vibración es la misma. O sea, buenas vibraciones están Dígalo otra vez. Se está mandando el completo las vibraciones. Claro, la vibración la está mandando en un caso directamente al concreto. ¿Quién va a fallar? O sea, la vibración de manera absoluta, la vibración está yendo de frente al piso. En cambio, en el otro, no está sucediendo eso. Seguramente que la fuerza de transmisión puede ser muy baja. ¿Podríamos reducir la fuerza de transmisión en este sistema? Sí, claro, ya lo hemos visto. Podemos hacerlo. O sea, podríamos tener un sistema que está vibrando arriba y abajo que ni lo sienta, después del resorte. Se podría hacer un cálculo para que del resorte y del amortiguador, para que el sistema... ¿Qué es lo que se ha hecho ahí? ¿Cuál es la fuente de vibración? La bomba. Claramente es la bomba. Entonces lo que hay que aislar, ¿qué cosa es? La bomba. Pues. ¿Dónde aislamos la bomba? En su soporte y claro. Entonces aquí vibra y se va a la tubería y a los 10 pisos de por arriba van a escuchar ahí la tubería que está... Pero aquí se cortó la vibración, pues se aísla. Toda esa vibración se queda aquí y también se queda aquí. Pero también ayuda a que el impulsor trabaje menos, ¿no? Y que el eje funcione mejor. También se le alarga la vida útil. Se alarga ligeramente la vida. Bueno, dependerá. Se alarga la vida de todo el sistema. Los rodamientos duran más. Y todo mi sistema es más silencioso. Funciona mejor, en general. ¿Sí? Entonces, lo que hemos visto es cuál es la transmisibilidad cuando se tiene una fuerza
armónica, ¿no? Y también podríamos evaluar la transmisibilidad cuando tenemos movimiento de la base. Esa fuerza de transmisión, aquí la conocemos, la hemos hallado. Porque lo que tenemos es la base que está en y seno de omega t, derivamos una vez, derivamos dos veces. Un momentito. Si yo derivo este es k, x menos y, este es c, x menos y. Y eso aquí es igual a mx dos puntos. ¿De acuerdo a lo que hemos visto al comienzo, no? Entonces sería m omega cuadrado x, seno de omega t menos phi. M omega cuadrado x. Entonces, esa será mi fuerza de transmisión, la que tendríamos. M omega cuadrado x. Entonces, la fuerza de transmisión es conocida para este caso. O sea, si es la base en la que se mueve, podríamos evaluar cuál es la fuerza que se está transmitiendo ahí. Y en el otro caso era la masa, perdón, la masa que estaba excitada directamente, ¿no? Teníamos esa fuerza que está. ¿Ok? Bien. A ver, ¿quién iba a hacer la... Ya tiene, de todo. Entonces nos vemos en clases de práctica, señores. No falten, no falten. No falten. Gracias.